Hola, ¿qué tal, hermanos cristófilos? Bienvenidos a esta nuestra comunidad de estudio y edificación espiritual. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos reflexionando sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 31. A tono con el contenido de este pasaje bíblico, veremos hoy cómo evitar la turbación y el miedo. Importante, ya lo queremos saber. ¿Cómo evitar la turbación y el miedo? Pues muy bien, vamos a decirlo de salida, al grano. Y pendiente porque esta es la idea central de esta reflexión. La turbación y el miedo se evitan con la paz que solo Cristo nos puede dar. Punto. Es tan importante que lo voy a repetir. La turbación y el miedo se evitan con la paz que solo Cristo nos puede dar. En esta reflexión, entonces, vamos a ver cómo lograr la paz sobrenatural que quita la turbación y el miedo. Pero creo que se impone, como parte de esta introducción, una definición de la palabra paz, o que digamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de paz. Y ya de salida ustedes sospechan que estamos hablando de una paz divina o de una paz sobrenatural. Hermanos, estamos hablando del ideal del Shalom del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un ideal que apuntaba a una realidad superior. Y a esa realidad maravillosa que se prefiguraba en el Antiguo Testamento y se trataba de expresar con este ideal del Shalom, nosotros tenemos acceso en Cristo. Ahora bien, para que usted tenga idea de lo que implica esta bendición de la paz que solamente Cristo le puede dar, le voy a hacer una listita de lo que esa bendición implica. Escuche bien, por favor. Miren qué maravilla, hermano. Y lo grandioso del asunto, lo formidable de todo esto, es que usted y yo tenemos acceso a estas bendiciones que voy a enlistar a continuación. Escuche. Este ideal de paz que nos alcanza Cristo, si nosotros colaboramos con Él, consiste en salud integral, paz interior, calma y tranquilidad, sosiego, armonía, deleite, bienestar, reposo o descanso. Integración del ser implica estar completo, estar suplido. Implica también ausencia de todo tipo de mal. Entonces, hermanos, ya ustedes se dan cuenta que estamos hablando de una paz sobrenatural. Se dan cuenta que estamos hablando de una paz que no depende de condiciones exteriores. De una paz que es producto de un estado interior, de armonía, de sosiego, de comunión con Dios el Señor. De una paz de la que se prefiguraba ya en el Antiguo Testamento como una paz entre Dios y el hombre. Salmo 85, versículos 9 y 10 dice: escucharé lo que dice Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo y a sus fieles, con tal de que no retornen a la necedad. Ya ven ustedes aquí, hay un anuncio de paz, pero hay una condición también, y continúa diciendo: en verdad ya está cerca la salvación para los que le temen, para que en nuestra tierra habite la gloria. En el sentido que apunta este Salmo 85, se proclama en todo el Antiguo Testamento una paz definitiva, ¿okay? Una instauración del reino que se iba a llevar a cabo por una era mesiánica que iba a traer el Mesías prometido. Hermanos, fíjense en esto, porque ese Mesías llegó. Y ese Salvador es Jesucristo. Y Jesucristo nos trae esa paz de la que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento. Esto se ha cumplido, hermanos. Salmo capítulo 29, versículo 11. Isaías, todo lo que viene ahora es de Isaías. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 9, versículo 6, 7, capítulo 54, versículo 7, capítulo 54, versículo 13, capítulo 57, versículo 19, capítulo 66, versículo 12, y Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, y el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 9. Hermano, y no acabo.
¿Cómo se anunciaba esa paz, producto de ese reino y de esa era mesiánica que nos trae el Mesías, Jesucristo? Entonces, el Señor Jesús nos trae y nos da su paz, que es la paz verdadera y la que cumple esa expectativa del Mesías Salvador y Liberador. Solamente el Señor es capaz, y solamente Él, hermanos, por favor, que tengamos esto muy presente. Solamente Cristo y solamente por Él tenemos acceso a esta paz que solamente Él puede poner en los corazones de cada hombre y de cada mujer. Por eso muy bien dice la primera parte del versículo 27 de este pasaje, que es el texto más importante, el versículo más importante. Dice, la paz les dejo. Estas son palabras del Señor Jesús, el que nunca miente y además tiene todo el poder para hacer lo que dice. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Miren qué bonito. Entonces veamos a continuación cómo lograr esa paz sobrenatural. La logramos mediante 4 cosas. Se las voy a mencionar, luego las vamos a tratar una por una. Primero, guarde la palabra de Cristo. Y ya ustedes saben, lo hemos enseñado en esta serie de videos, que guarda la palabra significa obedece la palabra. Número 2, tenga comunión con el Espíritu Santo. Número 3, conviértase a Cristo, pero conviértase a Cristo de verdad. Y número 4, sea optimista. Vamos entonces con la primera. Guarde la palabra de Cristo. Hermano, este es el presupuesto para la paz. Es importante. Leamos los versículos del 21 al 24. Dice, el que acepta mis mandamientos, ya aquí arrancamos con la médula del asunto. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Importante, el Señor no está diciendo ámenme, el Señor está dando el criterio mediante el cual usted y yo podemos saber si le amamos. Y esto es importante, mire qué lindo es el Señor y cuánto nos ama, que quiere asegurarse de que estamos bien y por lo tanto nos da un criterio objetivo para que no nos autoengañemos, pensando en que le amamos y que estemos falseando nuestros propios sentimientos. Aquí Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y enfatiza otra vez la idea en el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por un lado, y por otro lado, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. O sea, primero, sabemos que le amamos si guardamos sus palabras. Y en el contexto, esto implica que para acceder a esa paz, usted tiene que amarlo. Y usted sabe que lo ama si guarda su palabra. Y esa palabra, nos dice en la última parte del versículo, es una palabra de origen divino. O sea, aquí el Señor también nos está asegurando que esa palabra es segura, cuando dice que esta palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Eso es lo que implica. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer usted y yo? Meditar las palabras de Cristo. Meditar las palabras de Cristo con una triple intención u objetivo triple, si así usted lo quiere. Esto le enseñábamos en la transmisión en vivo que tuvimos ayer, dejándonos llevar también por San Ignacio de Loyola, que nos recomienda la meditación de la palabra de Dios para creer, amar y obedecer. Nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a la Sagrada Escritura para creer en ella, amar lo que el Señor nos dice y obedecer lo que nos está diciendo. Y podemos aplicar estas 3 cosas a nivel de las virtudes teologales, es decir, a través de la palabra y a través del ejercicio de la meditación, nosotros creer en Dios, amar a Dios y obedecer a Dios. Y ya nos estamos disponiendo con este primer presupuesto para lograr esa paz. Miren, hermanos, la palabra de Dios es tan importante que no podemos recibir la Eucaristía sin la palabra.
¿no? Y solamente por falta de tiempo me estoy refiriendo a la liturgia, me estoy refiriendo al sacramento como tal, o a la liturgia del sacramento. O sea, lo que le pasó a los discípulos de Maús en el capítulo 24 de San Lucas. O sea, el Señor les preparó, ¿cómo? Compartiendo su palabra con Él para que arda el corazón y luego fuesen capaces de poderlo reconocer en el partimiento del pan. Entonces la palabra los dispuso, se les manifestó entonces en la Eucaristía y se volvieron a la comunión de la iglesia. ¿Ven ustedes lo importante que es la palabra? La palabra usted lo dispone, lo prepara. Por eso dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Cristo. Y dígame usted si la fe no es el fundamento sobre el cual nosotros construimos todo esto. Por lo tanto, la palabra es importante. No me voy a cansar de repetirlo, hermanos. Estoy llevando a cabo una cruzada por este medio para que mis hermanos católicos se aprovechen de esto, mis hermanos. Volvamos a leer, perdonen el paréntesis, Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Lea eso para que usted vea lo que implica las Sagradas Escrituras para nosotros los católicos y la necesidad que tenemos nosotros de referirnos a la Escritura. Aprovecharnos de ese manantial, hermano, de ese contacto con Dios, de lo beneficioso que puede ser recibir la expresión del pensamiento de Dios. ¡Qué maravilla! Ya hemos hablado que usted tiene que guardar la palabra. Y en segundo lugar, tenga comunión con el Espíritu Santo. Versículos 25 y 26. Os he hablado todo esto estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. Por lo tanto, para una mejor comunión con el Señor, para una comunión inequívoca, segura y fructífera, se hace necesario comunión con el Espíritu Santo. Y de hecho, hermanos, la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25 dice: en cambio los frutos del Espíritu son la caridad o el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. O sea, los que caminan según el Espíritu tienen todas estas bendiciones. Y estos frutos caracterizan la vida de los que están en comunión con el Espíritu. Ahí está. La paz. En tercer lugar, conviértase a Cristo. Hermanos, pero de verdad. Para la paz verdadera y duradera, volvámonos a Jesucristo. Solo Él da la paz. Y creo que debemos tomarnos unos segundos para reflexionar sobre esto, hermanos. Porque no estamos hablando de una relación meramente formal, aunque conlleva formalidades. No hay ningún problema. No estamos hablando de una relación que se logre solamente a través del cumplimiento de unos compromisos, aunque incluye eso también, seguro. No estamos hablando solamente de un asentimiento intelectual de la palabra o de los dogmas de fe revelados por Jesucristo. Eso es cierto y hace falta y es importante, pero estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de volvernos a Jesucristo para vivir para Jesucristo, servir a Jesucristo, amar a Jesucristo, esperar en Jesucristo, creerle todo a Jesucristo. Implica ese estribillo que hemos usado en otras ocasiones en esta serie de videos: o todo o nada. Mire lo que dice el versículo 27, la primera parte. La paz os dejo, mi paz os doy. No
¿os la doy como la da el mundo? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como las da el mundo. Jesucristo entonces, por su sacrificio, nos reconcilia para que tengamos paz. Colosenses capítulo 1, versículo 20, Hechos capítulo 10, versículo 36, Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hermanos, estamos hablando otra vez del querigma. Ir a la esencia del mensaje cristiano, del evangelio de Jesucristo. Porque ese evangelio nos anuncia, nos muestra, nos enseña, nos adiestra para lograr esa verdadera relación con Jesucristo, sin la cual no obtenemos su paz. Entonces, Él quiere darnos su paz. Ya hemos visto que esa paz fue prefigurada para beneficio nuestro, como parte de todas las bendiciones que venían por esa era mesiánica que instauró Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que seamos discípulos del Señor y que no nos gocemos ni nos beneficiemos de esas cosas maravillosas que Jesucristo está dispuesto a darnos y quiere dárnosla? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿Ah? Una fe teologal, una fe que nos conecta con Dios. Creemos en Él, confiamos en Él, le obedecemos. Eso es fe, y creer en ese Cristo nos justifica. Y esa justificación por la fe nos pone en paz con Dios. Y vuelve y repite aquí la segunda parte del versículo: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Insiste. ¿Que por qué yo hablo tanto de Jesucristo? Porque ese es el mensaje. Porque es necesario, porque es lo correcto, porque es lo que cambia vida, es lo que transforma. Es lo que usted necesita, es lo que el mundo está urgente de recibir, hermanos queridos, para que obtengan esa paz que solamente Jesucristo el Señor es capaz de dar. Una paz que no se puede alcanzar por ningún otro medio, ni la puede dar ningún otro Señor. Por eso San Pablo llama a su evangelio el evangelio de la paz, en Efesios capítulo 6, versículo 15. Pues tuve que anotar Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mire qué cosa linda aquí. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: la paz de Dios que supera todo entendimiento. Número 1, supera todo entendimiento. La gente de allá afuera no lo entiende, no lo comprende. Ellos insisten en lograr la paz por otros medios. Ellos insisten en unos ideales de paz no totales, no sublimes, no trascendentales, sino paz temporal, la que pueden obtener como parte de un estado, pues, sin violencia, donde no impere el desorden, donde sea una paz política o una paz policial, o donde haya un mínimo de tranquilidad. Pero usted y yo no estamos hablando de esa paz de la que habla el mundo. Pero cuando hablamos de la paz que solamente Cristo puede dar, ellos no la entienden, no lo pueden entender. Y en segundo lugar, dice que esa paz custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Primero, supera todo entendimiento. No solamente el entendimiento del mundo, sino nuestro propio entendimiento también. O sea, ¿cómo es posible que una cosa así se dé? Lo creemos. No sabemos cómo se da, porque es algo sobrenatural, pero lo creemos. En segundo lugar, esa paz custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Y miren qué cosa linda descubrí para ustedes. Cuando dice aquí, custodiará, esa palabra en el original traduce un término militar. Por eso otras traducciones dicen guardará, esa paz guardará. Me gusta la traducción de la Biblia de Navarra, custodiará, porque es un término militar que tiene la idea de, escuche,
Poner bajo vigilancia, mire lo que hace la paz. Poner bajo vigilancia, cercar, proteger, montar guardia. Denota también actividad, audacia. O sea, es una paz que procura, que procura. Es una paz que impera. No con violencia, no con violencia. Estamos hablando de una realidad sobrenatural, pero estamos hablando de algo que va para encima, de algo positivo, de algo que actúa. No es algo pasivo, no es algo neutral, como otros tipos de paz de las que se enseñan como parte de unas espiritualidades orientales y qué sé yo. Bueno, no soy quien para juzgar, pero de la paz de la que estamos hablando nosotros es una paz que supera todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que nos quedemos callados, hermano? Hay que evangelizar, hay que evangelizar, hay que evangelizar. Y aquí estamos viendo que es el querigma una vez más. Es Jesucristo, su mensaje, su persona, su vida, su obra, su pasión, su muerte, su resurrección, su glorificación. La paz de Cristo marca el estilo de la vida cristiana. Escuche bien. Esta paz marca el estilo de una vida cristiana de verdad, que no es una vida mundana. Digo, usted quiere esta paz, ¿verdad? Mire cómo dice Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19. Dice, porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, pues el que sirve de esta manera a Cristo agrada a Dios y es estimado por todos los hombres. Por tanto, busquemos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es una paz que hemos recibido, es una paz que disfrutamos y de la cual nos gloriamos, pero es una paz que tenemos que compartir. Y es una paz que se traduce, dice este texto, en un estilo de vida que no consiste en estar apegado de los juguetitos. No consiste solo en comer y en beber, sino en valores superiores. La segunda parte del versículo 27 dice, no se turbe su corazón ni sea cobarde. En el video de ayer, lo voy a poner por ahí, por arriba también, hablamos, o en el último video, mejor dicho, no en el de ayer, sino en el último video, bueno, lo voy a poner por ahí arriba para que lo accese. Hablábamos sobre este término de turbarse, de turbe, del verbo turbar, y voy a repetirlo aquí porque es muy importante. El versículo dice, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Esta turbación viene de una forma griega del verbo tarazo, que significa también agitar, alborotar, sacudir. Pendiente, hermano, porque esto es lo que está ocurriendo allá afuera. Esto es lo que le ocurre a la gente que no tiene a Cristo. Esto es lo que le ocurre a la pobre gente que no tiene paz. A la pobre gente que no tiene paz. Y sabrá Dios qué nivel de culpa tenemos nosotros, para que ellos no tengan esa paz que nosotros podemos anunciarles. Pero como estamos avergonzados, como los estamos dejando por la libre, como tenemos estos respetos humanos, no estamos compartiendo estas cosas, hermanos. Y esto es importante, porque si usted quiere gozar de esta paz, usted tiene que compartirla también. Porque si usted no la comparte, usted es un egoísta. Y si usted es un egoísta, usted no es cristiano. Usted no ama a Jesucristo. Y no está obedeciendo a la palabra que nos manda a compartir estas cosas. Esa fue la gran comisión, esa fue la gran misión que el Señor nos asignó poco antes de ascender. Implica agitar, alborotar, sacudir. Además implica inquietar y sobrecoger. Es como una preocupación que desconcierta, confunde, que paraliza, que te centra en ti mismo, que te reduce. Hermano, esa turbación no la queremos. Tenemos que librarnos de esa turbación. Y de eso nos libra Jesucristo a través de su paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel que siempre piensa y confía en ti. ¡Qué maravilla! Tú guardarás en completa paz a aquel que siempre piensa y medita en ti. Mire el Salmo 27, tengo que recitarlo,
Por lo menos los primeros 3 versículos, hermanos. Miren qué maravilla. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Qué cosa maravillosa, hermano. ¿Se da cuenta? No queremos la turbación del mundo, queremos la paz, y esa paz es a la que aspiramos para lograr esta confianza que nos está diciendo el salmista. No, y es una confianza que lo hace desear una sola cosa. Versículo 4 del Salmo 27. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Una persona que tiene la paz de Cristo es una persona que aspira a tener, a mantener y a acrecentar esa relación con Dios. Estar, por ejemplo, como dice aquí, en el templo del Señor, implica para nosotros estar en la presencia del Señor. Eso es lo que quiere una persona que tiene la paz de Cristo. Desea mantenerse en comunión con la persona que le da la paz. Y ahora, en cuarto lugar, sea optimista. Versículos 30 y 31 dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Contra mí no puede nada. Miren qué optimista el Señor. Contra mí no puede nada. Pero el mundo debe conocer que amo al Padre. El mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal como me ordenó. Y mire cómo termina. Esta frase me llamó mucho la atención. Levantaos, vámonos de aquí. Y esta versión de Navarra, Biblia de Navarra, lo pone con signos de exclamación. Y está muy bien traducido de esa manera. Levantaos o levántense, vámonos de aquí. ¿De dónde viene ese ánimo, esa energía, de la confianza que tiene? De ese optimismo, como pasó en el Getsemaní mismo, después de haber orado agónicamente, después de haber sufrido aquella agonía, y no solamente la agonía producto de lo que ya sabía le venía encima, sino incluso por el desapego de sus amigos, de sus discípulos. ¿Quiénes eran los más cerca que estaban en aquella ocasión? Los demás un poquito más lejos, pero más cerca: Pedro, Santiago y Juan. Dormidos. Y después que se abandona a la voluntad de su Padre, regresa y le dice a ellos: ok, ahora pueden descansar, pero inmediatamente dice: no, levántense, por ahí viene el que me va a entregar. Noten ustedes el ánimo, noten ustedes la energía. Hay que ser optimista. Segunda de Corintios, capítulo 4. Voy a leer los versículos 8, 9 y 17 y 18. Esta es la palabra, hermano, porque con esta palabra nosotros queremos transmitirle a usted la fe, que es el fundamento para recibir la fe en Jesucristo, que es el fundamento para recibir esta paz y todas estas bendiciones que estamos anunciando a través de ese ideal del Shalom. Dice: en todo atribulados. Esto es San Pablo. En Segunda de Corintios, que es la carta donde él expresa todo lo que hay en su corazón sin ningún tipo de respetos humanos. Dice las cosas como son. En todo atribulados, pero no angustiados. Noten el optimismo. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Porque la leve tribulación, tienen que leer en esta misma carta, la segunda carta a los Corintios, capítulos 11 y 15, para que ustedes vean todo lo que sufrió este hombre. Y él dice: porque esa leve tribulación de un instante se convierte para nosotros incomparablemente en una gloria eterna y consistente, ya que nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las visibles son pasajeras, y en cambio las invisibles son eternas. Por eso él mismo dirá
que nosotros no caminamos por visión, sino por fe. Porque por fe nosotros podemos ver las cosas que todavía no son, pero que llegarán a ser. Y podemos prefigurar esas cosas y gustar de esas cosas. Y colaborar con Dios el Señor para que esas cosas sean a través de nuestra fe, que es un don que Él nos comparte para eso mismo, hermanos. Habacuc, profeta Habacuc, este me encanta. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, mire qué lindo, voy a leer de la Dios habló hoy para que lo entendamos bien. Clarito, clarito. Dice, entonces me llenaré de alegría a causa de mi Señor. Me llenaré de alegría, alegría. Está hablando de alegría a causa de mi Señor, mi Salvador. Le alabaré aunque, alegría a causa de mi Señor, le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas, ay mi madre, y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. ¡Qué maravilla! 4 cosas hemos aprendido, hermanos. 4 cosas. Esto es tan importante, hermanos. Tan importante que yo he sentido que esta reflexión, he sido torpe al transmitir esta reflexión hoy. Porque estoy tan consciente, hermano, tengo un temor porque estoy tan consciente de que en este momento que nos ha tocado vivir por esta pandemia, hay tanta turbación, hay tanto miedo. Y aquí descubrimos a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos acceso por Cristo, en Cristo, a una paz que supera toda esta turbación, todo este miedo. A pesar de lo que esté pasando, no estamos diciendo, hemos dicho en otras ocasiones que no somos escapistas. Estamos conscientes de la realidad. Pero estamos conscientes también de una realidad, que es la realidad que Dios quiere instaurar a través de nosotros, que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y es su paz. Su paz. Por eso, a pesar de que yo no haya sido tan hábil en este video para transmitir esto, vaya sobre este pasaje, medítelo como hemos enseñado, hermano, y métase esta palabra en lo más íntimo de su corazón. Y digiérala, hermano, digiérala y créala y ámela y obedezca esta palabra y póngala por obra para que reciba esta paz. Porque lo que está pasando, hermanos, es muy triste, muy triste. Pero a la misma vez tenemos una buena noticia que dar. Esta desgracia de esta pandemia puede redundar para bien. Nosotros, los católicos, por nuestra doctrina, sabemos que Dios no permite ningún mal del cual no pueda sacar un bien mayor. Y yo creo que podemos salir más humildes y más espirituales de todo esto. Y mire qué bonito. A usted le estamos anunciando esta paz para que por fin usted esté tranquilo, sosegado. Aunque la tierra tiemble, pase lo que pase, usted está en paz, alegre y feliz. No teme las malas noticias, porque usted está impregnado de esta paz, de una paz que usted tiene a través de Cristo, por la fe en Cristo y por la relación que usted cultiva con Jesucristo. Por eso usted guardará la palabra de Cristo, tendrá comunión con el Espíritu Santo. Usted se volverá a Jesucristo, pero de verdad, para entregarse a Él totalmente, sin reservarse nada. Y en cuarto lugar, usted será optimista. Hermanos,
Vayamos a la palabra de Dios, insisto. Vayamos a la palabra de Dios para que tengamos contacto con esa fuente de inspiración que nos da la paz. Salmo 119, versículo 165, dice: completa es la paz de los que guardan tu ley. No hay tropiezo en ellos. Hermano, permítame repetir. Completa es la paz de los que guardan tu ley. No hay tropiezo en ellos. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus preceptos. Los amo profundamente. Alabado sea Jesucristo. Llegamos hasta aquí. Y ustedes no se enteraron que estaba en la parte de conclusión. Que mucho he aprendido. De todas maneras, antes de que usted se cambie, o apague, o se vaya, suscríbase a este nuestro canal para que sea parte de esta comunidad de formación y edificación espiritual. Hermanos, somos familia y nos estamos apoyando para gloria de Dios y nuestro bienestar espiritual. Dios les bendiga. Muchas gracias.